Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Espero estén bien. Aquí estamos Me toca el devocional de hoy también. Me gustaría poder compartir con ustedes. Justo esto leí con mis niños esta mañana. Am, Quisiera leer, estamos en el libro de Lucas. Lucas 1, del 57 al 66, pero quiero darles un poquito de contexto. Primero vemos a María ya embarazada. María habiendo tenido un encuentro con el ángel anunciándole acerca de que ella iba a cargar el niño, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, que iba a ser por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero vemos también que luego de ello, ella visita a Elizabeth, que era su parienta. Entonces va donde Elizabeth y Elizabeth al escuchar la voz de María, Elizabeth ya estaba embarazada. Vemos un antecedente anterior cuando Dios le promete también un bebé a Zacarías, que, es que iba a ser el papá de Juan el Bautista y esposo de Elizabeth. Pero porque Zacarías no creyó, el ángel Gabriel le enmudeció la voz, se quedó mudo por un poco de tiempo. Entonces vemos que el Espíritu Santo toma a Elizabeth y comienza a hablar y glorificar el nombre de Dios. Cuando comienza igual manera María en los versos, ¿cómo se llama? Del 39 al 56. Pero ven, llegamos al punto en el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces vemos cuando el tiempo ya llegó, vemos del alumbramiento, vemos cómo los vecinos y los parientes, todos escucharon que este embarazo era algo especial, era diferente. Y esto me trae a la mente y me recuerda a lo de Abraham y Sara, cuando ellos eran muy ancianos. Y cuando ellos no, incluso Sara no creyéndole a Dios, la promesa de Dios. Pero vemos aquí que en esta vez quien no creyó fue Zacarías y por consecuencia él quedó mudo. Pero vemos a la edad avanzada de Elizabeth. Vemos ¿cómo se llama? La mudez de Zacarías de la nada por no haber creído a Dios. La gente hablaba, especulaba, la gente escuchaba, la gente de alguna u otra manera tenía una voz en la familia de ellos. Y no es diferente el día de hoy, cuando tenemos acontecimientos como eso. Siempre nos preguntan, ¿cómo lo llamaremos? ¿O qué? ¿O cuánto tiempo de embarazo tienes? ¿O qué sexo será el bebé? O si ya tenemos todo listo, o cuánto tiempo tiene, o you know, o cómo va a ser, o a quién se parecerá. Siempre las personas que nos interesan a nosotros, siempre van a estar preguntando, y de alguna otra manera siempre van a querer opinar, de donde no les llaman muchas veces. Um, Dice que le aconteció que el bebé ya había nacido. Él dio a luz, vemos en el verso 57. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella, su misericordia, se regocijaron con ella, estaban contentos. Pero recuerden que Zacarías estaba mudo todavía. Él no podía hablar. Y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidarlo al niño y le llamaban con el nombre de su padre. Ellos asumían ya que iba a llamarse. Me refiero, no necesariamente Zacarías, sino lo iban a llamar a nombres que estaban dentro de su árbol genealógico de Zacarías. Pero respondió la madre y dijo, no se llamará en ninguno de este nombre, sino se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? Y mira, yo que Elizabeth le decía, ¿qué te importa a ti? Esto no es asunto tuyo y no es asunto de familia. Pero dice aquí, respondió y dice aquí, dijeron, ¿por qué no hay nadie en la parentela que se llame con ese nombre? Entonces preguntaron por señas a su padre, ok, no te creemos a ti, mamá, vamos donde la cabeza del hogar.
Y recordemos, y cómo se quería llamar, le preguntaron a Zacarías, y pidió en una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Podemos ver que ah, Elizabeth y Zacarías estaban en la misma página. Ellos habían escuchado, los dos mismos habían escuchado la voz de Dios, habían escuchado la dirección que Dios tenía para ellos. Y ellos tenían que obedecer. Y al momento, dice, cuando él hizo eso, al momento fue abierto su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. ¿Cuál es lo primero que tú y yo hacemos cuando abrimos nuestros ojos y nos despertamos del descanso de toda la noche o del dormir? Abrimos nuestra boca y dejemos, gloria a Dios, gracias por este nuevo día. O solo nos levantamos y estamos preocupados y estamos diciendo, tengo que levantarme en este frío ahora y tengo que ir a trabajar. O qué voy a cocinar hoy, o qué le voy a hacer mañana, o no tengo nada para comer. Pero en este caso, el Espíritu Santo llenó a Zacarías, así mismo cuando llenó a Elizabeth y a María. Lo que ellos hicieron no fue hacer cosas, como se dice, un poquito goofy o silly, como se dice en inglés. Ellos comenzaron a glorificar a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién puede ser este niño? Y la mano del Señor estaba con él. La palabra de Dios dice que Él nos predestinó desde hace mucho tiempo. Él desde antes que el vientre de la madre, ahí Él ya nos conocía. Dios no es, uh, no tiene poca información de nosotros. Dios ya nos conoce desde mucho antes de la creación del mundo. Él ya sabe, Él ha estado ahí cuando tú has estado en el estómago, en la barriguita de tu mamá. Dios te conoce, Dios sabe quién eres. Y todos se preguntaban, ¿quién puede ser este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y vemos que en versos más adelante vamos a ver cómo Zacarías, profecía de Zacarías, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, él comenzó a glorificar a Dios, a levantar su voz delante de Dios, y todos se maravillaban y escuchaban. Pero el punto aquí es de que Zacarías no se dejó llevar por los comentarios de los demás. No se dejó llevar por lo que sus familiares y amigos pensaban o decían. Él solo obedeció las indicaciones que Dios le había dicho. Porque el propósito que él tenía, Dios con el hijo de Zacarías, que iba a ser Juan el Bautista, era un propósito grande. Dios habló que lo iba a separar y le iba a hacer para más cosas de lo que Zacarías quizás pensaba que iba a pasar con su hijo. Recuerden, Dios nos llama a su redil, Dios nos separa, nos santifica para su gloria y honra. Hay más para nosotros, solo debemos obedecer a lo que Dios nos llama. Dios nos llama, cada uno de nosotros somos representantes del reino de Dios. Somos esos hijos de Dios que preparamos el camino, que preparamos y llevamos el evangelio de la paz, que es el evangelio de salvación. Tú y yo tenemos un propósito, y el propósito está puesto en Dios, y podemos encontrar nuestro propósito en la palabra de Dios. Debemos predicar la palabra de Dios, debemos hacer lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Tú, no importa, muchas veces nos sentimos tan menospreciados, nos sentimos que no somos inteligentes suficiente para poder ser utilizados por Dios, pero Dios no ve eso, Dios ve nuestro corazón.
Dios ve ese cambio que hay ahí. Dios ve nuestro deseo, nuestra persistencia. Ve aquel corazón contrito y humillado. No lo desecharé. Dice, habla salmos. Mis queridos hermanos, yo les animo a buscar a Dios, a leer su Biblia, a obedecer a lo que Dios dice, ser responsables, ser persistentes y consistentes en lo que uno dice y predica. Y eso va para mí también. Mis hermanos, yo les quiero felicitar en esta mañana. Dios te bendiga y espero puedas leer esto, puedas escuchar este video, pero al mismo tiempo también puedas orar. ¿Ok? Dios te bendiga. Estoy orando por ustedes.